Hola, ¿qué tal? En este video quiero contarte una historia que marcó para siempre la política del este de Asia, que fue la Primera Guerra Sino-Japonesa y la anexión de Taiwán. Aunque todo esto pasó hace más de un siglo, sus efectos todavía se sienten hoy, en la identidad taiwanesa, en las tensiones con China y hasta en cómo entendemos lo que significa ser una colonia. Mi objetivo es que entiendas esto desde dos lados: lo que busca Japón como potencia colonizadora y cómo vivió Taiwán ese dominio extranjero. Y al final reflexionar por qué es importante mirar críticamente estos pasados que, aunque duelan, siguen vivos. Bueno, para comprender por qué Japón entró en guerra con China, tenemos que situarnos a finales del siglo XIX. Japón había pasado por un proceso aceleradísimo de modernización, como el ejército moderno, industria creciente y una ambición clara de convertirse en la potencia dominante de Asia. Según los estudios históricos, Japón veía a Corea como una zona estratégica, un escudo geopolítico y también como un espacio con potencial económico. China, que aún tenía influencia sobre Corea, era vista por Japón como un obstáculo. Cuando estallaron tensiones internas en Corea, Japón aprovechó la oportunidad, intervino y empujó a China al conflicto y terminó ganando la guerra con una rapidez que sorprendió al mundo. Esa victoria permitió a Japón firmar el Tratado de Shimonoseki, donde obtuvo varias concesiones, que la más importante para este caso fue la cesión de Taiwán. Pero conquistar no significa que la población aceptara la nueva bandera. En Taiwán hubo resistencia desde el primer día, rebeliones, milicias locales y protestas contra el nuevo gobierno japonés. La respuesta de Japón fue dura. Hubo campañas militares de pacificación, castigos severos, control policial, censura y reestructuración forzada del territorio. Al mismo tiempo, Japón impulsó infraestructura moderna, como las carreteras, ferrocarriles, hospitales, sistemas de registro, pero no por altruismo. Eran proyectos pensados para fortalecer la extracción económica y el control administrativo. En pocas palabras, sí hubo modernización, pero fue una modernización bajo coerción, donde los taiwaneses vivían entre avances materiales y pérdida de autonomía. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán dejó de ser colonia japonesa, pero el legado colonial no desapareció con la bandera. La administración japonesa había dejado infraestructura, sistemas de educación y ciertos hábitos culturales que todavía se reconocen hoy. Para algunas generaciones mayores, la época japonesa incluso se recuerda como un tiempo de orden y progreso. Para otras, un periodo de control, violencia y borramiento cultural. Ese legado sigue influyendo en cómo Taiwán se percibe como nación, muy distinta tanto en China continental como en el Japón moderno. La historia colonial es parte fundamental de su identidad política actual. Y ahora vamos a responder esta pregunta: ¿por qué hoy debemos reflexionar críticamente sobre el pasado colonial? Bueno, tenemos que reflexionar porque estos procesos no son cosas del pasado. Siguen vivos en las decisiones políticas, en las memorias familiares, en la identidad nacional y en cómo los países se relacionan entre sí. Cuando analizamos el colonialismo, incluido el japonés en Taiwán, entendemos que el poder deja cicatrices, la memoria histórica importa y las identidades nacionales son producto de experiencias complejas, no de una sola narrativa. Hablar del pasado colonial no es
reabrir heridas, es aprender a mirar la historia con responsabilidad y empatía para los que no se repitan patrones de dominación. Bueno, y ya por último, aquí en la pantalla les voy a dejar la referencia Zappa que yo utilicé para este video. Bueno, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios una recomendación. Hasta luego.